Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Bien? Bueno, buenas noches a todos. Estamos en un día viernes, un día muy ideal para aprender nuevas cosas, ¿no? Y en especial el tema de antibióticos, que es un tema bastante complejo y bastante frecuente en lo que es la medicina, ¿no? Así que, como es el último día de la semana, yo creo que todos ahí al otro lado de la pantalla deben estar muy relajados o distendidos, ¿no? Para que este tema entre muy bien, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar entonces de antibióticos, ¿sí? Para hablar antes de antibiótico, para saber el término antibiótico, tenemos que conocer algo respecto al enemigo, que son las bacterias, ¿no? Este enemigo se encuentra mucho más antes que los seres humanos, hace millones de años. Se encuentra en la Tierra, ¿no? Y como dato muy importante es que este microorganismo ha logrado, que es la bacteria, ha logrado sufrir muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en su estructura molecular, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es un antibiótico? Un antibiótico son sustancias naturales. Son sustancias naturales que pueden ser semisintéticas o sintéticas, que cuyo efecto farmacodinámico pueden ser bactericidas o bacteriostáticos.
Los antibióticos, lo que hay que conocer es que el primer antibiótico, que fue la penicilina, nació por la formación por un hongo. Un hongo produjo las esporas de este antibiótico, un hongo llamado penicillium, ¿no? A partir de ahí se modificaron la estructura de ese hongo para formar otras sustancias que son otros antibióticos, que vamos a ver más adelante cómo fue evolucionando, ¿no? Y el término de bactericida o bacteriostático, esto lo vamos a saber más adelante, que es un término bastante frecuentado en lo que es la medicina. Una breve historia de los antibióticos. Fleming fue el doctor Fleming, que fue un científico británico, descubrió este antibiótico, la penicilina, en 1920. De esta época de 1920, la mayoría de las causas de mortalidad en nuestro planeta eran por infecciones. Desde una mordedura podría producir la muerte de las personas, desde una mordedura. Así que el descubrimiento o el hallazgo de este antibiótico, que es la penicilina, fue un hallazgo muy sorprendente. Fue de esos descubrimientos que ¿no? Muy importantes en lo que es la medicina. Y se descubrió por accidente, ¿no? Por accidente. A partir de 1928, Fleming siguió haciendo sus estudios con este descubrimiento de la penicilina, ¿no? O sea, no fue ese momento que en la década de 1920 que Fleming descubrió y lanzó la penicilina, ¿no? A la comercialización, ¿no? Se hicieron varias investigaciones, varios experimentos aún. Tal es el caso que, como dato, la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las causas de muerte de la Primera Guerra Mundial eh, fueron las heridas de los combatientes, surgieron infecciones y esas infecciones llevaron a la muerte de los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Pero fue así que a partir de la Segunda Guerra Mundial se pudo usar este antibiótico, la penicilina, y salvar a muchos combatientes, ¿no? Entonces Fleming en las 2 décadas siguientes usó la penicilina, ¿no? Para destruir las bacterias. Entonces las compañías farmacéuticas estaban muy interesadas en este descubrimiento y empezaron a producir penicilina con propósitos comerciales. Como les decía, se usó bastante en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se usó bastante el antibiótico de la penicilina y salvó a muchos combatientes de una muerte segura por neumonía u otras distintas infecciones producidas por las bacterias. Y en 1940 ya se volvió ampliamente accesible al público general. Como datos mundiales, según la OMS, lo que destaca es, según las estadísticas, la causa de mortalidad, mayormente los primeros lugares lo encabezan las infecciones de vías respiratorias bajas, un 5.5%. Siguiendo por las enfermedades diarreicas, 2.7%. Virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, 2.8%. Tuberculosis, que a partir del descubrimiento de los antibióticos, se pensó que la podíamos erradicar completamente, pero hubo un gran porcentaje de pacientes con inmunodeprimidos, o sea, que adquirieron el VIH-Sida y nuevamente la tuberculosis volvió en auge, ¿no? O sea, volvió otra vez a estar entre una de las causas de mortalidad en nuestro territorio.
el paludismo 1-2%. Como introducción, entonces, lo que hay que conocer es que al enemigo, que son las bacterias, es que estas bacterias, una vez ingresado en nuestro organismo, tienen su replicación, su multiplicación bacteriana, se da cada 20 minutos. Cada 20 minutos hay una multiplicación de bacterias, o sea, el número aumenta de bacterias en nuestro organismo. El término antibiótico fue designado por un científico llamado Wassman, descubridor de la streptomicina, para definir sustancias dotadas de actividad antimicrobiana y extraídas de estructuras orgánicas vivientes, como son los hongos, ¿no? Los que ayudaron al descubrimiento de tanto de los antibióticos de la penicilina como cefalosporina y otras penicilinas, ¿no? Lo que hay que conocer entonces es al enemigo muy bien, ¿no? ¿A quién nos estamos enfrentando? Entonces tenemos la clasificación general de las bacterias, que estas se dividen en gram positiva y gram negativa. Las gram negativas, para su estudio, estas tienen una pared celular simple, mientras la gram negativa es compleja. La capa de peptidoglucano, que son enlaces peptídicos, que son proteínas, que forman justamente lo que es la pared celular de la bacteria, está formado por un 90% de esta estructura, llamada peptidoglucano. Mientras tanto que las bacterias gram negativas tienen un 10% de estos péptidos en su pared celular. Por eso es que los bactericidas, los fármacos bactericidas, como vamos a ver más adelante, que son la vancomicina, los betalactámicos, cefalosporinas, ¿no? Penicilinas, tienen mejor acción a nivel de las bacterias gram positivas por poseer mayor cantidad de estos enlaces peptídicos, que es justamente donde realizan su mecanismo de acción. Y como dato también podemos identificar mediante un laboratorio bioquímico, mediante la tinción de Gram, que nos va a dar a las bacterias gram positivas un color azulado violáceo, la tinción de Gram, y bacterias gram negativas un color rosado, ¿no? Un color rosa, un aspecto de rosado, ¿no? Entonces, toda esta identificación se puede dar tanto de una bacteria gram negativa como gram positiva a través de la tinción de Gram. Entonces, la división. Las bacterias son una familia bastante amplia, ¿sí? Lo que tenemos que clasificar y saber es los integrantes de cada familia que hay. Tenemos por un lado los cocos gram positivos, que podemos, así en términos generales, clasificarlos como los estreptococos y los estafilococos aureus, estreptococos piógenes, ¿no? Estreptococos y estafilococos entonces son de la familia cocos gram positivos, ¿no? Nunca nos olvidemos de eso. Pueden ser preguntas de examen en la materia de farmacología o microbiología, ¿no? Y cada uno de los estreptococos tienen sus integrantes, ¿no? Tenemos al Streptococcus agarictiae, Streptococcus pneumoniae o neumococo, entre los más conocidos. Y por el lado de los estafilococos tenemos al Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Saprophytos. Aquí tenemos la clasificación siguiendo aerobios y anaerobios. Lo que hemos visto hace instantes fueron los estafilococos y los estreptococos, ¿no? Estos forman parte de los cocos gram positivos aerobios. La palabra aerobios, el término aerobios, nos da a entender en lo que es la bacteriología que estas bacterias, su metabolismo y su multiplicación celular y todas las modificaciones que tienen estas bacterias, se da gracias a
tiene que tener el oxígeno para su metabolización, para que cumpla las distintas funciones que realizan estas bacterias. Mientras tanto, por el lado de los anaerobios no necesitan oxígeno para cumplir sus distintas funciones. ¿Y qué bacterias engloban a esta familia de cocos gram positivos anaerobios? Entre los más conocidos que tenemos en nuestro hospital, en nuestros hospitales, tenemos al Peptostreptococcus y al Peptococcus, que son los más conocidos y los que tienen mayor incidencia, ¿no? en los distintos cultivos que realizamos a los pacientes que están internados. Tenemos a los cocos gram negativos. En esta familia lo que hay que conocer cocos gram negativos. Cocos es porque tiene forma de racimos de cocos, por eso es la palabra cocos, ¿no? Cocos gram positivo, coco gram negativo. Entonces a este grupo pertenecen las neiserias, tanto meningitidis como Neisseria gonorrhoeae, ¿no? No hay muchas bacterias integrantes de estos cocos gram negativos, ¿no? Entonces, como resumen, no nos olvidemos entonces los cocos gram positivos aerobios y anaerobios. Los aerobios, cocos gram positivos aerobios, están los estafilococos y estreptococos. Mientras tanto que en los anaerobios encontramos al Streptococcus, ¿no? Entre ellos. Mientras tanto que en los cocos gram negativos están las Neisseria, tanto gonorrea y la meningitis, ¿no? Neisseria meningitis o meningococo. Tenemos a los bacilos gram positivos aerobios. Bacilos gram positivos aerobios. Entre los que destacan tenemos al Corynebacterium, al Bacillus anthracis y la Listeria monocytogenes. Son parte entonces de esta familia, de los bacilos gram positivos que vemos aquí, bacilos, forma de bastones, ¿no? Bacilos gram positivos aerobios. Tenemos los bacilos gram positivos anaerobios, que son los más conocidos en nuestro medio, el Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, el Propionibacterium, Actinomyces y Nocardia. Son integrantes de esta familia, que son los bacilos gram positivos anaerobios. Tenemos otra familia que son los bacilos gram negativos. A esta familia son bastantes integrantes, son varios integrantes. Entre los que más destacados tenemos a la Haemophilus influenzae, E. coli, Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, estas bacterias es bastante abundante, o sea, en el medio intrahospitalario. Klebsiella, Proteus mirabilis, Enterobacter y Serratia. Lo que hay que conocer es que estos bacilos gram negativos, mayormente la infección por bacilos gram negativo se dan mayormente en el medio intrahospitalario, o sea, cuando el paciente se encuentra internado. Siempre que un paciente se encuentre internado en un hospital, sospechemos con certeza y con seguridad que vamos a encontrarnos en el cultivo con un bacilo, con cualquiera de estos integrantes, ¿no? El más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa. Bacilos gram negativos, entonces. Seguimos con los bacilos gram negativos. La Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, entre las más frecuentes, Acinetobacter, Yersinia pestis, Vibrio cholerae, el Legionella y Gardnerella vaginalis y el Campylobacter jejuni. Cada una de estas bacterias que hemos mencionado producen un tipo de infección, ¿no? Como la Salmonella typhi, que es la causante de la fiebre tifoidea, ¿no? Como la Vibrio cholerae, causante del cólera. Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria hoy en día bastante
bastante resistente esta bacteria, incluso a los fármacos más potentes que tenemos en nuestros medios, como son los carbapenémicos. Están siendo muy resistentes a los antibióticos, en especial esta bacteria, Klebsiella pneumoniae. Entre los bacilos gram negativos anaerobios tenemos al Fusobacterium y Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis. Aquí tenemos la clasificación que hemos mencionado, ¿no? Entonces vamos a seguir. Entonces lo que hemos visto hasta ahora, hemos conocido al enemigo, ¿no? Los integrantes, las familias y sus integrantes del enemigo, que son las bacterias, ¿no? Hemos conocido que hay una clasificación general, que hay gram positivos como gram negativos, ¿no? Y cada uno tiene sus distintas divisiones, ¿no? Aerobios y anaerobios, bacilos y cocos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya un poco de aquí, empezar a hablar de la selección de los antimicrobianos, ¿no? Para seleccionar el antimicrobiano más adecuado es necesario conocer, como primer paso, la identidad del microorganismo. O sea, ante qué bacteria estamos enfrentándonos, si es una Pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella pneumoniae, ¿no? Si es un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pneumoniae, una Moraxella catarrhalis, ¿no? Debemos saber la identidad del microorganismo para usar el antibiótico que corresponda justamente su mecanismo de acción, ¿no? Para dar una terapéutica adecuada, ¿no? Y no usar como ahora se usan a veces, ¿no? Antibióticos para los casos de virus, ¿no? O sea, hay que indagar muy bien en lo que es la anamnesis y la historia clínica de nuestros pacientes para poder dar un fármaco, en especial los antibióticos, ¿no? Su mal uso puede causar una resistencia bacteriana, que vamos a ver más adelante, la resistencia bacteriana. Tenemos también en el segundo paso su sensibilidad a un determinado medicamento. Tanto la sensibilidad como la identidad podemos averiguarla mediante un cultivo más un antibiograma. Un cultivo más un antibiograma que solicitemos de alguna muestra de nuestro paciente, puede ser un urocultivo o una muestra de esputo, en caso de una infección pulmonar, puede darnos su identidad, a qué microorganismo estamos enfrentando y qué antibiótico vamos a usar específicamente para ese caso. Y también vamos a saber con ese cultivo llamado antibiograma, vamos a ver a qué es sensible este microorganismo, a qué antibiótico, para así llevar una terapéutica bastante eficiente, ¿no? ante nuestro paciente. El tercer paso es el lugar de la infección, ¿no? Si estamos ante un proceso infeccioso a nivel de las meninges, como son las meningitis, ¿no? Una pielonefritis, que son las vías urinarias altas, una infección de vías urinarias altas, ¿no? Una infección a nivel del peritoneo, una peritonitis, ¿no? Debemos conocer el lugar de la infección para dar también un antibiótico específico, porque hay antibióticos que tienen mejor alcance al órgano afectado. Por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación tienen muy buena distribución y buen metabolismo para las infecciones de tipo meningitis y también pulmonar, ¿sí? Así que debemos conocer entonces dónde se ubica el proceso infeccioso en nuestro paciente. Los factores relacionados con el paciente, también es muy importante conocer esto. El costo del tratamiento, ¿no? Factores relacionados con el paciente, el paciente puede estar con una enfermedad crónica renal, un cardiópata, ¿no? Un hepatópata, que tiene alguna cirrosis hepática, ¿no? Debemos conocer esos datos mediante la historia clínica en nuestro paciente.
El costo del tratamiento también es muy importante, ¿no? Hay fármacos que son bastante caritos, como son los carbapenémicos, ¿no? Y debemos conocer el presupuesto también de nuestro paciente, ¿no? Si, para no quedar a medias del tratamiento, ¿no? Porque eso sería lo peor, ¿no? Quedar a medias. Que quede a medias en el tratamiento del paciente. Así hay mayor causa, puede tener mayor resistencia mm, a los antibióticos más adelante. Entonces, sin embargo, ciertos pacientes requieren tratamiento empírico. Este es el caso de los pacientes que entran con los pacientes sépticos, ¿no? En nuestra consulta de emergencia, que entran con fiebre, escalofríos, ¿no? Deterioro del estado general, ¿no? Hipovolémicos, eh, con signos totalmente alterados, ¿no? Signos frecuencia respiratoria alterada, taquicárdico, ¿no? Estos pacientes hemodinámicamente inestables que tienen fiebre, se debe sospechar de un paciente con sepsis, ¿no? Que está desencadenándose una sepsis en ese paciente. Los antibióticos y generalidades de los antibióticos. Entonces aquí ya vamos a conocer la clasificación de nuestros antibióticos, que justamente los antibióticos son los que nos van a ayudar a eliminar a estos microorganismos, ¿no? Lo que son las bacterias que hemos mencionado hace instante. Por su estructura química, entonces los antibióticos podemos agruparlas en familias con propiedades generales similares. Por su espectro de acción, amplio espectro, amplio espectro, el término amplio espectro quiere decir que estos antibióticos, tanto tetraciclinas, cloranfenicol y algunos beta-lactámicos, atacan a distintas familias de bacterias. Pueden ser que distintas familias, tanto gram positivas como gram negativas. O sea, su espectro de acción es amplio, puede atacar a distintas bacterias, distintas familias de bacterias. Tenemos de espectro intermedio, que son los macrólidos y aminoglucósidos, y de espectro reducido, que son los glucopéptidos. Especialmente los glucopéptidos son mayormente usados para bacterias gram positivas, los glucopéptidos representados por la vancomicina. Por su efecto antimicrobiano, tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Ya estamos conociendo a la familia de los antibióticos en este párrafo, pero vamos a conocerlo muy superficialmente, ¿sí? Más adelante vamos a conocer en las otras clases, vamos a conocer ya con más detalle algunas cosas de estas familias de antibióticos. Entonces tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Las penicilinas, cefalosporinas, vancomicina y carbapenémicos son integrantes de esta familia de antibióticos. Y estos fármacos son bactericidas. Acuérdense del término bactericida que más tarde lo vamos a aclarar, ¿sí? Bactericida. Alteración de la función de la membrana celular, la polimixina, que también es bactericida. La polimixina se usa más que todo como fármaco de uso tópico. No se lo usa como intravenoso, ¿no? Por sus efectos tóxicos que tiene la polimixina. De uso tópico como colirios o cremas. Más que todo la polimixina se usa. Mientras tanto que estos antibióticos, penicilina, cefalosporina, vancomicina, carbapenémico, de penicilina tenemos tanto en vía oral como intramuscular, intravenosa. Cefalosporinas intravenosas, vía oral también tenemos, ¿no? Vancomicina intravenosa y también vía oral. Carbapenémicos solamente los tenemos en intravenosa. Tenemos a los mecanismos unión a la subunidad ribosómica 30 veces. Tenemos en estos los fármacos aminoglucósidos y tetraciclinas. Los aminoglucósidos son bactericidas, las tetraciclinas bacteriostáticos. Como inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos los que bloquean la síntesis de ácidos nucleicos en la célula bacteriana, como son las sulfonamidas y trimetopin,
que son los que tienen acción bacteriostática. También tenemos otra familia que son los inhibidores de la síntesis de proteínas. Estos actúan a nivel de la unidad ribosomal 50S. Tenemos en esto los fármacos cloranfenicol, eritromicina, que es un macrólido, claritromicina, roxitromicina, lincomicina, clindamicina, que estos fármacos son bacteriostáticos. Como inhibidores de la RNA polimerasa dependiente tenemos un solo fármaco, la rifampicina, que este es bactericida. Y fármacos que afectan el ADN bacteriano, como son las quinolonas, que vamos a conocer cuáles son las quinolonas. Bactericidas, tiene acción bactericida. Bueno, como les decía entonces el término bacteriostático versus bactericida. ¿Qué función cumplen los fármacos bacteriostáticos? Los fármacos bacteriostáticos son esos fármacos que inhiben el crecimiento celular bacteriano, ¿sí? Inhiben la replicación de las bacterias, ¿sí? Inhiben porque actúan a nivel tanto de la unidad ribosomal. Mayormente actúan ahí los fármacos antibacterianos y producen una inhibición del crecimiento y expansión de las bacterias, ¿no? Por eso son bacteriostáticos, inhiben el crecimiento celular bacteriano, bacteriostático. Una pregunta bastante frecuente en lo que es farmacología y microbiología. Bactericidas. Los bactericidas tienen otra distinta función a nuestros bacteriostáticos. Los bactericidas destruyen las bacterias, ¿no? El punto de acción de los bactericidas es mayormente a nivel de lo que es la pared celular bacteriana. Actúa a nivel de la pared celular bacteriana alterando estas paredes y van a producir, la alteración de estas paredes van a producir unas pequeñas grietas en la célula bacteriana que van a producir unos cambios osmóticos dentro de esta célula que van a producir la lisis bacteriana. ¿Sí? La lisis bacteriana. Las infecciones bacterianas en hospedadores con buena respuesta inmunitaria pueden tratarse con bacteriostáticos. Ojo con esto. Entonces, en los pacientes que tengan una buena respuesta inmunitaria, vemos el hemograma y tienen unos glóbulos blancos bastante bien. No están inmunodeprimidos o leucopénicos, podemos usar entonces los fármacos bacteriostáticos. Pero si nuestro paciente tiene una leucopenia, entonces debemos optar por fármacos bactericidas que nos van a ayudar a eliminar la bacteria, porque esta persona que tiene inmunodepresión, ya sea por SIDA, por una causa oncológica, por una enfermedad renal crónica o cualquier enfermedad crónica que tuviera una artritis reumatoidea de larga data, van a tener leucopenia, ¿no? Glóbulos blancos por debajo de 5.000, ¿no? Entonces, en estos pacientes podríamos usar mejor los fármacos bactericidas. Entonces, los efectos bacteriostáticos y bactericidas deben considerarse a la hora de combinarlos, para no causar antagonismo y producir el sinergismo. Que esto vamos a verlo más adelante, el término antagonismo y sinergismo, ¿sí? Esto vamos a pasarlo más adelante. Lo vamos a ver con más detalle. Por su mecanismo de acción, entonces, tenemos a los inhibidores de la síntesis de pared celular, que son la fosfomicina, bacitracina, glucopéptidos, que aquí se encuentra la vancomicina, y beta-lactámicos. Aquí tenemos. Los glucopéptidos se dividen en sus integrantes, son la vancomicina, la teicoplanina, la más usada la vancomicina, que es muy útil para las bacterias gram positivas y es un fármaco bastante potente que usamos mayormente en los casos de shock séptico o una sepsis en curso. Tenemos a los beta-lactámicos. Beta-lactámicos podemos mencionar a las penicilinas combinadas con inhibidores de la beta-lactamasa como ácido clavulánico, tazobactam, ¿no?
tenemos a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y a los monobactámicos, que son los integrantes de esta familia de beta-lactámicos. Como parte de las penicilinas tenemos naturales y de amplio espectro. Las naturales son la penicilina B, penicilina G. Amplio espectro forman parte de las penicilinas de amplio espectro, la ampicilina y la amoxicilina. Como una penicilina antiestafilocócica, tenemos a la dicloxacilina, antiestafilocócica. O sea que actúa para la eliminación del estafilococo aureus. Y tenemos a la antipseudomonas, que son las ticarcilina, carbencilina y piperacilina. Inhibidores de la beta-lactamasa. Estos, tanto ácido clavulánico como sulbactam, como tazobactam, no son antibióticos, Son fármacos que van unidos en su estructura molecular a un antibiótico. Estos tres forman parte del escudo de nuestros antibióticos ante las distintas enzimas que segregan nuestras bacterias, que son las beta-lactamasas, cefalosporinasas, carbapenemasas. Son enzimas que segregan nuestras bacterias justamente para inhibir al antibiótico que estamos administrando en ese paciente. Entonces la farmacología creó estos fármacos, la industria farmacológica creó estos fármacos que no son antibióticos, ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Justamente estos fármacos se encargan de proteger a nuestro antibiótico para que nuestro mismo antibiótico pueda realizar el mecanismo deseado, ¿no? El mecanismo de acción que tiene. Mayormente, no. Estos fármacos van asociados a las penicilinas, ¿no? A las penicilinas, como amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina más sulbactam, ¿no? Piperacilina más tazobactam. Son entonces uniones de fármacos que colaboran para justamente eliminar al enemigo que es nuestra bacteria. Entonces estos son escudos, ¿no? Si se los puede decir, son escudos protectores de nuestros antibióticos. Cefalosporinas. Tenemos a las de primera generación, que son la cefazolina, cefalexina y cefradina. A los de segunda generación, que son la cefacictina y cefaclor. Los de primera generación, como vamos a ver más adelante, tienen mejor, atacan más que todo a las bacterias gram positivas, ¿sí? Su espectro es más que todo a las bacterias gram positivas. Mientras tanto que lo de segunda generación puede ser tanto para bacterias gram positivas como gram negativas. Tercera generación tenemos a la cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefixima. Como cuarta generación tenemos a la cefepima. Las de tercera generación tienen mejor alcance y mejor efecto farmacológico para las bacterias gram negativas que las gram positivas. Son bastante usadas. El pan de cada día en lo que son los distintos hospitales en nuestro país. La de cuarta generación, la cefepima. También es muy útil para los casos de Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria gram negativa. Y es la que tiene mayor frecuencia a nivel de las infecciones nosocomiales en nuestro hospital. Tenemos a los carbapenémicos, que son el imipenem y el meropenem. Estos son nuestros fármacos más potentes. Son fármacos muy potentes que lo usamos como debemos usarlo, como último recurso, ¿sí? Y cuando hablamos de último recurso, estamos hablando de un paciente completamente choqueado, un shock séptico, una sepsis en curso, ¿no? Que un paciente que ingresa con signos de inestabilidad hemodinámica. Sospechamos de algún tipo de infección. No debemos usarlo por usar, ¿no? O sea, debemos tener un uso racional de nuestros antibióticos. Estos son los más potentes y son los de último recurso. Monobactámicos también el Astronam.
Inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática. Los fármacos inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática. Estos causan un efecto lítico por permitir la salida de proteínas, iones y ácidos nucleicos. A este grupo pertenecen las polimicinas y los antifúngicos. Las polimicinas hemos dicho que no se lo usan tienen efectos tóxicos colaterales en el organismo. Y es por eso que su uso ha sido reducido a uso tópico, como cremas o colirio. Inhibidores de la síntesis proteica. A este grupo se incluyen macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas, aminoglucósidos y cloranfenicol. Inhibidores de la síntesis proteica. Por lo general, estos antibióticos citados tienen un efecto bacteriostático, ¿no? O sea, que inhiben el crecimiento celular bacteriano, excepto los aminoglucósidos, que son bactericidas. Los macrólidos, que forman parte de esta línea de los inhibidores de la síntesis proteica, tenemos a la eritromicina, acitromicina y claritromicina. Entre los aminoglucósidos tenemos la gentamicina, amicacina, neomicina, streptomicina. Esto me acordaba en mis clases, bueno, cuando era estudiante, que habían docentes que preguntaban, ¿no? Que ponían un fármaco un macrólido en la pregunta para encerrar, ¿no? Y usted tenía que encerrar cuál es el fármaco macrólido, cuál es el fármaco macrólido, ¿no? ¿Qué fármaco es macrólido, ¿no? Y usted tenía que encerrar la acitromicina, ¿no? Porque la sigla, ¿no? Termina en ina, casi. Y es por eso que hay muchos errores, ¿no? En esos casos cuando uno es estudiante. Tenemos las lincosamidas, que son la clindamicina y la lincomicina. La más usada es la clindamicina, que tiene un efecto para bacterias anaerobios. Se usan para bacterias gram positivas, gram negativas, anaerobios. Que vamos a verlo más adelante cada uno de estos fármacos con más detalle, ¿sí? Tenemos a los inhibidores de la síntesis o función de ácidos nucleicos. Tenemos en estos agentes antimicrobianos pueden actuar interfiriendo en la replicación del ADN bacteriano, que son las quinolonas. Tenemos a los que impiden la transcripción, las rifamicinas, nitroimidazoles, o inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales, sulfamida y trimetoprima. Entonces, estos fármacos citados se meten dentro tanto en la síntesis de metabolitos importantes para la función del ADN, como son las sulfamidas o trimetoprima, como con el ADN mismo, con el ADN bacteriano mismo, como son las quinolonas, su mecanismo de acción. En las quinolonas tenemos de primera generación ácido naligdícico, ácido pipemídico. De segunda generación tenemos al norfloxacino, ciprofloxacino. Estos de primera generación van muy bien para bacterias gram negativas. Se usan bastante en las pacientes con bacteriuria asintomática y mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática. Norfloxacino y ciprofloxacino pertenecen a la segunda generación, que su acción es tanto gram positiva como gram negativa. Tercera y cuarta generación tenemos al más destacado levofloxacino y moxifloxacino, que son fármacos que actúan, tienen buen alcance y buen ataque hacia bacterias gram positivas como gram negativas. Aquí vemos los antibióticos y sus distintos mecanismos de acción. Los antibióticos que hemos citado, que actúan a nivel de la pared celular, beta-lactámico, vancomicina o bacitracina. Tenemos a los que interfieren en la síntesis de proteínas, lo que es la unidad ribosomal, que son los aminoglucósidos, que son bactericidas, no son bacteriostáticos, lincosamidas, cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos. Que los macrólidos habíamos dicho que son la eritromicina, citromicina, ¿no? Como fármacos que actúan a nivel de la membrana celular, la polimixina. Tenemos acá el trimetoprim y sulfamida, que actúan a nivel del ácido fólico. Ácido fólico que es muy importante para el ADN bacteriano. Y a nivel del ADN bacteriano, el mecanismo de acción de los fármacos antibióticos, las quinolonas.
En la transcripción de ARN polimerasa actúa la rifampicina, ¿no? Tenemos entonces aquí nuestros distintos mecanismos de acción por los fármacos antibacterianos. Aquí igual es otro esquema que vamos a pasarlo, ¿ya? Resistencia a los antimicrobianos. Esto es un tema, bueno, esto es algo bastante frecuente que se está dando hoy en día en nuestros hospitales. Y esto es porque mayormente no estamos sabiendo usar muy bien los antibióticos, ¿sí? Y es por eso que estamos causando resistencia bacteriana. El uso abusivo de los agentes antibacterianos ha conducido a un aumento de la resistencia a las bacterias. Por eso decía el caso que a veces se da una infección viral, no un antibiótico, ¿no? O sea, son cosas que no se deben hacer, ¿sí? Debemos tener una buena historia clínica de nuestro paciente preguntando los síntomas y saber diferenciar si estamos ante un proceso bacteriano o un proceso viral. Estos son los mecanismos de resistencia. Tenemos entre los mecanismos de resistencia tenemos que nuestras bacterias segregan estas enzimas, beta-lactamasa, cefalosporinasa o carbapenemasa, justamente para protegerse ante el ataque de nuestro antibiótico. O sea, estas bacterias han creado en su ADN bacteriano enzimas que ayuden a que nuestros antibióticos más potentes, como son incluso los carbapenémicos, tengan resistencia, no puedan hacer el efecto deseado. Por eso es que se creó, ¿no? En cuestión de las beta-lactamasas, los fármacos que hemos citado, ¿no? Su ácido clavulánico, ¿no? Entre otros. Tenemos también cambios en su estructura molecular de la bacteria. La bacteria entonces, la bacteria altera la pared, altera su propia pared bacteriana, ¿ya? Justamente para que los fármacos beta-lactámicos, que son los fármacos que actúan a nivel mecanismo de acción a nivel de la pared celular para producir la lisis de la bacteria, no puedan actuar a nivel de una enzima que se encuentra a nivel de la pared celular bacteriana, que es la transpeptidasa. O sea, las bacterias alteran la pared bacteriana por medio de la transpeptidasa. Alteran esa enzima, por tanto, los antibióticos beta-lactámicos, como las penicilinas, carbapenémicos, cefalosporinas, glucopéptidos, no van a actuar en la transpeptidasa, ¿sí? Porque esta va a estar alterada. Tenemos también que las bacterias alteran sus propios ribosomas, que son la unidad proteica de las células bacterianas. Y también a este nivel hay fármacos que actúan, como son los aminoglucósidos, los macrólidos, ¿no? O sea que al alterar la unidad ribosomal bacteriana, estos fármacos antibióticos no van a cumplir su mecanismo de acción. Y a nivel del núcleo también. A nivel del ADN, ¿no? ADN también. Otra causa de resistencia es que ayudan a la resistencia de estas bacterias es el intercambio de material genético de una célula a otra. Estos se conocen como plásmidos. Vamos a ver más adelante la imagen, cómo se da Esta es la mayor causa. La mayor causa de resistencia bacteriana se da por esto, por plásmidos. O sea, una bacteria es capaz de pasar su información genética dentro de su ADN, que se encuentra en los plásmidos, que vamos a ver cuáles son los plásmidos. Pasan de una bacteria a otra bacteria. Pueden pasar incluso de forma horizontal, que esto es una sola familia de bacterias, o pueden pasar la información en forma vertical,
pueden pasar a otros distintos grupos de bacterias, vertical, que es vertical madre a hijo, ¿no? Esto horizontal, de una bacteria a otra bacteria. Acá tenemos entonces las bacterias, entonces la resistencia que pueden tener esto. Se dice que el 2050 hay estudios, la OMS ha estudiado que en el 2050 habría una resistencia a todos nuestros antibióticos. ¿Se pueden imaginar? Habría una resistencia a todos nuestros antibióticos en el año 2050. Esto por el mal uso que le estamos dando a nuestros antibióticos. ¿Sí? Por el mal uso que le estamos dando a nuestros antibióticos. Se dice que habría una muerte cada 3 segundos en el año 2050. Así que hay que tratar de tener un mejor concepto sobre los antibióticos y poder administrarlos en el momento dado, ¿no? Tenemos entonces los tipos de la resistencia bacteriana. Mutación del receptor, modificación del antibiótico, ya sea por enzimas que segrega esta bacteria. La impermeabilidad de la bacteria. Esta bacteria tiene poros. Poros, normalmente las bacterias gram positivas y gram negativas tienen poros, por donde entran nuestros antibióticos, ¿no? Entran por los poros. Pero esta bacteria cambia su estructura a nivel de la membrana, impidiendo que nuestros antibióticos puedan ingresar, porque van a estar cerrados. Tenemos también otro mecanismo de resistencia que se da en las bacterias, la expulsión del antibiótico. O sea, el antibiótico entra a la célula bacteriana, pero es expulsada por unos canales o unas bombas de flujo que se conocen en las bacterias. En las bacterias se conocen bombas de flujo, que es otro mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias para evitar su muerte, ¿no? O sea que las bacterias no por nada están más antes que nosotros, ¿no? En este planeta. Han superado bastantes cosas, ¿no? Son microorganismos supervivientes. Aquí tenemos mecanismos de acción, como hemos mencionado, la inactivación enzimática por las penicilinasas, cefalosporinasas o carbapenemasas, que actúan a nivel de nuestros fármacos betalactámicos. Tenemos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos también, enzimas modificadoras de los aminoglucósidos. Y así, ¿no? Así tenemos entonces lo que hemos mencionado, los mecanismos de resistencia bacteriana. La más frecuente entonces es por esto, que es mediante intercambio de material genético por plásmidos. Plásmidos, este es plásmido, es una envoltura que se encuentra en la célula bacteriana, que dentro de esta se encuentra material genético, que estas pasan de una bacteria a otra bacteria. O sea, la bacteria le dice cómo tiene que defenderse del antibiótico, ¿sí? O sea, estas bacterias pasan de una bacteria a otra y así se va adquiriendo resistencia bacteriana a muchos de nuestros fármacos, ¿sí? Por este intercambio de material genético por plásmidos, que es el más frecuente. Y es por eso que estas bacterias ya saben cómo pelear y cómo defenderse ante nuestros antibióticos. Entonces eso es lo que es mecanismo de resistencia de nuestras bacterias. Hay siglas importantes en antibiótico-terapia de resistencia. Tenemos al MDR, que son las multidrogo, que significa multidrogo resistente. Son bacterias que tienen resistencia a 3 familias o más de fármacos antimicrobianos. Cuando vemos en nuestra historia clínicas, XDR significa extremada drogo resistencia. Son bacterias resistentes a todo, excepto a 1 o 2 antibióticos. Tenemos al último escalón, que son los pandrogoresistencia. Estos son resistentes a todos los agentes antimicrobianos aprobados. Increíble, ¿no? Increíble esto, PDR, ¿no? Pero
Como les decía, en el año 2050 es muy posible que ya, o antes quizás, las bacterias no ganen completamente la batalla, pero tenemos que tener bastantes, tenemos que ganarle, ¿no? Tenemos que dar la vuelta a eso, ¿no? Y crear nuevos fármacos justamente para evitar eso. Concepto de sinergismo y antagonismo, ¿no? Entonces, un antibiótico se denomina sinérgico cuando aumenta la actividad del otro. Ejemplo, asociaciones de penicilina más gentamicina. Betalactámicos con actividad antipseudomonas más aminoglucósidos. O cefalosporinas con aminoglucósidos frente a Klebsiella. O sea, esto del concepto de sinergismo es muy usado cuando asociamos un fármaco bactericida más otro fármaco bactericida, como vamos a ver más adelante. Las combinaciones antibióticas que tenemos, el uso de las combinaciones antibióticas es ampliar el espectro, o sea, tener un mejor alcance para erradicar a la mayor cantidad de bacterias, gram positivas y gram negativas. Y obtener sinergismo, ¿no? Sinergismo. Prevenir resistencias también. El sinergismo antibiótico, combinación de dos antibióticos para conseguir mayor actividad juntos que por separado. O sea, acá hay cuando se habla de sinergismo es cuando se unen dos antibióticos con el fin de mejorar el mecanismo de acción y el efecto terapéutico de estos fármacos. Antagonismo antibiótico, combinación de antibióticos que hace que la actividad de uno de ellos interfiera en la actividad del otro. Un ejemplo de antagonismo antibiótico podría ser bacteriostático más otro bacteriostático. Combinación de antibióticos. La combinación bactericida más bactericida va a producirnos sinergismo, o sea, un aumento, una potencia del efecto farmacológico de nuestros antibióticos. Bacteriostático más bacteriostático va a ser más un proceso que va a causarnos adictiva. Bactericida más bacteriostático va a ser antagónico. No se deben usar un fármaco bactericida como una penicilina o un carbapenémico con una tetraciclina, ¿no? U otro fármaco bacteriostático, como el sulfametoscazol más trimetopril, ¿no? No se deben usar porque justamente los fármacos bactericidas, que son las penicilinas, cefalosporina, vancomicina, glucopéptidos, ¿no? Todo lo que hemos citado, producen una muerte celular, ¿no? A nivel de la célula bacteriana, produciendo el rompimiento, ¿no? de la pared de la bacteria. Bueno, esta parte, efectos tóxicos y alérgicos y colaterales. También es muy importante conocer esta parte de lo que es la antibiótico-terapia. ¿Qué fármacos producen ototoxicidad? Los aminoglucósidos, por excelencia, pueden producirnos ototoxicidad. Y estos afectan a nivel de la rama coclear, en forma de acúfenos, o puede producir una disminución auditiva, producirnos una hipoacusia y finalmente sordera. Los aminoglucósidos tienen efecto tanto de nefrotoxicidad como ototoxicidad, siendo el mayor ototóxico la streptomicina. La vancomicina cuando su concentración sanguínea es alta por infusión rápida del medicamento. También la vancomicina produce ototoxicidad. Entonces los aminoglucósidos, como los glucopéptidos, que es la vancomicina, producen estos efectos tóxicos de ototoxicidad. Toxicidad neurológica. La neuropatía periférica se advierte en el tratamiento con isoniazida, que es un fármaco antituberculoso. Esta neuropatía mejora cuando se administra piridoxina al tratamiento, o caso contrario se suspende. El etamutol también, que es otro fármaco antituberculoso, puede afectar el nervio óptico. Las quinolonas modernas pueden provocar cefaleas, inquietud, temblor y aún
convulsiones en personas alcoholistas y epilépticas, las quinolonas también. Toxicidad hemática, pueden producirnos el cloranfenicol. El cloranfenicol nos puede producir una toxicidad hemática, que nos produce anemia plástica, leucopenia o otras discrasias sanguíneas. Bueno, entonces hasta este capítulo quería llevarles a ustedes que nos escuchan en el otro lado de la pantalla. Justamente queríamos saber ante qué enemigo nos enfrentamos, que son las bacterias, ¿no? Cuáles son sus familias, cuáles son sus mecanismos de resistencia. Hemos visto una parte de los efectos tóxicos que tienen algunos antibióticos, ¿no? Más adelante con las otras clases vamos a saber mucho más de estos antibióticos, más detalles de las familias que hemos hablado, ¿sí? Así que les agradezco hasta en esta clase por haberme seguido y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? ¿Ok? Muchas gracias.